Ya estamos aquí de regreso en su programa Doctor en Casa y vamos a abrir el día de hoy con el tema de la próstata inflamada. Para eso tenemos a nuestro experto urólogo, el doctor Marnes Molina. Muchas gracias por estar con Hola, nosotros. muchas gracias, Vera, muchas Y gracias, la Rafa. próstata inflamada es algo, pues al menos en el área médica, que sabemos que es relativamente común, pero pues cómo saber la gente si va a tener, bueno, al menos el sexo masculino, obviamente, que va a tener un problema de próstata, ¿qué sienten? ¿Cuáles son los síntomas? Sí, muy buenos días a todos. El tema inflamada, que muchas veces trato de orientar o corregir al paciente, pues puede variar muchísimo porque en sí la próstata no tiene una solo, o sea, no nada más es inflamación y todo el mundo asocia, es que ya tengo la próstata inflamada. Básicamente la próstata puede estar inflamada, puede tener un crecimiento o también puede tener cáncer o pueden coexistir las enfermedades. En cuanto a la próstata, que es un órgano que es parte del sistema reproductivo masculino, que se encarga de producir ciertas sustancias para la conducción de los espermatozoides a través del semen y puedan tener una fácil llegada a lo que es para la reproducción, para la fecundación. Esa es la función principal de la próstata. Y llega un punto en que la próstata, por estímulo de la testosterona, empieza a crecer. Entonces ese crecimiento es gradual y se va a presentar prácticamente en cierta medida en casi todos los hombres. Entonces en algunos va a ser una condición más patológica porque sigue creciendo, 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 y eso es diferente a un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio es secundario a una infección, a un trauma, etcétera, todas las cosas que puedan producir bioquímicamente un proceso de inflamación. Sí, a veces para el público es muy difícil distinguir, bueno, pues cuál es la diferencia entre crecido e inflamado, que no cuando se inflame crece el órgano que está lastimado. Exactamente. Entonces sí, sí es difícil de qué, pero pues en cuanto a crecimiento e inflamación, pues sí hay esas Sí hay una variaciones. diferencia y también una próstata crecida pues se puede inflamar y generalmente las próstatas con crecimiento cursan con periodos de inflamación. La inflamación en sí, lo más común y que puede estar en pacientes jóvenes o a pacientes adultos mayores y todos, no está relacionado con la edad en sí. Entonces, generalmente incluso por la posición donde está o el área puede inflamarse hasta con un viaje en carro de 2 o 3 horas. Y los procesos inflamatorios de la próstata ocurren en casi todos los hombres. Sin embargo, hay unas veces que puede llegar a ser sintomático y otras veces que puede llegar a ser asintomático o subclínico. Subclínico quiere decir que pues, el paciente no se da cuenta. Cuando es sintomático, ¿cuáles son? Presenta síntomas que están relacionados con el área donde está. Y como es parte del tracto urinario, tiene una función reproductiva, pero es parte del sistema urinario, de la estructura urinaria, pues va a producir síntomas relacionados con el flujo de la orina y con el área anatómica donde está, que está en el periné. Entonces los síntomas comunes es la sensación de tener algo en el periné, que es el área debajo, atrás de testículos, entre ano y testículos, y síntomas urinarios, dificultad, incomodidad urinaria, o cuando es una inflamación severa, pues si es dolor al orinar, incluso puede llegar a ser fiebre. Esas ya son las prostatitis en sí. Las prostatitis agudas puede ser una cosa muy, muy, muy escandalosa, por decirlo, que cursa un paciente con un malestar general, con fiebre, con una condición severa, o sea, lo hace ir al hospital. Pero hay procesos inflamatorios más leves que incluso el paciente puede no llegarse a dar cuenta. Por ejemplo, un paciente que anda mucho en bicicleta y esa sensación de cansancio que tiene en la parte inferior o, eso que o llegan a pacientes que viajan en avión o en carro o personas, no pacientes en sí, en un viaje de, no sé, 6 horas en un avión y esa sensación de que como que quieren descansar, como que quieren, es el periné y la próstata con proceso inflamatorio. Y Fíjate que estoy muy bueno. viendo ahí en las imágenes, ahí para que la gente esté más o menos familiarizado, dónde se encuentra la próstata.
porque es bien frecuente que a veces la gente no comprenda el por qué si la próstata está en el camino del tracto urinario, pues para revisarla muchas veces se hace una exploración Rectal. anal, ¿no? Sí, y es lo que mucha gente trata de evitar y pues con justa razón, pues no es una situación cómodo, pues. agradable, no es cómodo, pero pues en ocasiones, pero no siempre, o sea, no forzosamente porque vas al urólogo con una condición prostática, te tienen que revisar con un tacto rectal. El tacto rectal se va a hacer cuando estás buscando algo específico, no de manera rutinaria, o sea, no nada más llega ya, pues porque traes revisar. algo en la próstata, hay que hacerte un tacto rectal, ¿no? Hay que estar condiciones. Entonces, si tú tienes un paciente joven, que son generalmente los que más comúnmente tienen prostatitis, joven de 40 a 50 años, con un proceso inflamatorio, pero, y es común eso, ahorita menciono ese tema, que llegan con el antígeno prostático normal, entonces creen que no tienen algo en la próstata porque asocian cualquier tipo de proceso inflamatorio con su antígeno prostático. El antígeno prostático es el examen de sangre. ¿Y en el antígeno prostático qué es lo que se ve o qué es lo que detecta el urólogo? La finalidad del antígeno prostático es la búsqueda de cáncer en la próstata. Nada No tiene más. en sí, es la búsqueda de cáncer en la próstata y el seguimiento de cáncer en la próstata. Esa es Objetivo su principal. su principal finalidad. Entonces muchas veces un paciente puede tener síntomas prostáticos, va y se hace un antígeno, pero pues es que está normal mi antígeno, entonces cree que no tiene nada en la próstata. Y ese paciente que tiene un antígeno normal y todos los síntomas, características de una prostatitis o una inflamación de la próstata, pues no le vas a hacer un tacto rectal porque no tiene ningún sentido, no estás buscando cáncer. En sí el tacto rectal también, pues lo vas a correlacionar con los datos clínicos, con el antígeno y buscas algo. Crecimiento, pues le puedes hacer un ultrasonido y detectas el crecimiento. Entonces llega un punto en que el tacto rectal se ha ido dejando, pero hay veces que es mandatorio, pues o sea, es para estadificar un cáncer, para decidir si se hace una biopsia, para y o algunas otras condiciones como puede ser una próstata muy grande que necesitas operar, entonces puedes dimensionar digitalmente y con ultrasonido, entonces esos son los casos que vas a hacer un tacto rectal que no son la gran mayoría, o sea, no creas Que llega y que es es rutinario, así como muchas veces en Y ginecología así es. para las mujeres es más difícil porque sí incluye muchas veces Y eso a lo mejor a mucha gente lo quiere medio detener para una consulta, malamente, ¿no? Pero lo quisiera detener para que fuera atención en la consulta. Pero no, obviamente, y al final de cuentas, sí en la medicina muchas veces se cuida el pudor, pero se le da información del por qué se necesita hacer un procedimiento, Sí, ¿no? ahora Para sí que que la la persona... próstata pues ahí la pusieron, entonces pues ni No hay modo, o cómo. sea, y no hay otra forma de tocar y decidir, entonces en el caso diferente que llega un paciente sin ningún síntoma, pero se hizo un antígeno prostático y está elevado, o se encuentra entre 10 entre 4 y 10, que es un área donde pues puede ser menos sospechosa. Entonces en esos casos pues sí necesitas complementar porque necesitas ver si ese antígeno correlaciona con un tacto, o sea que toques algo más antígeno prostático elevado, pues tienes que decir una biopsia, Sí, ahí bueno. sí. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos aquí a su programa Doctora en Casa. Estamos esperando sus preguntas. Exactamente, comuníquese al 554-4466, 554-0666 o mande un mensaje por WhatsApp al 946-9765. Volvemos transmitiendo totalmente en vivo para usted, Doctora en Casa.